Buenos días. La teleserie de la política no para. Sigue. Continúa. Mira, ayer, temprano, no tan temprano, pero como eso de las 11 de la mañana empezó a circular que algo venía desde el mundo de la derecha, que iba a haber algún anuncio durante el día, que a eso de las 4 de la tarde iba a pasar algo. Anuncio primaria. Bueno, incluso cuenta hoy día La Tercera que algunos alcaldes y directivas de Chile Vamos alcanzaron a estar citados al Parque de las Esculturas en Providencia para esa hora, las 4 de la tarde. Bueno, ese era el plan. Todo indica que iban por ahí las intenciones, pero pasaron otras cosas, como que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, decidió darle una larga entrevista a Checho Irane en Radio Agricultura. Una entrevista como de un poquito menos de 2 horas, 1 hora 3/4. Bien y extensa. Ahí habló de todo, yo no la alcancé a ver entera, vi algunos pedazos, pero habló de todo, habló de cuando se casó, de cómo era cuando chica, del piano, una serie de cosas. Pero en un momento, Checho Irane le empieza a preguntar por el golpe y la dictadura. Y ahí dice: mi posición es que no había otra opción, que nos íbamos derechito a Cuba. Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973, 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos, pero ya en el año 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio. Y agregó: entonces ahí yo siento que hubo gente que le hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie lo frenó a tiempo. Ya, con esto nos devolvió inmediatamente al pasado, llevó a la derecha, a Chile Vamos, a un lugar en que no queda cómodo, y además que genera a esta altura divisiones entre las propias filas de Chile Vamos, y unió al oficialismo, que salieron a responderle, empezando por el presidente Gabriel Boric, que en X dijo: la dictadura fue criminal e ilegítima desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio, ni el 73, 74, 83, 85, el año que sea. Y dijo, y cerró su mensaje diciendo: democracia siempre. Y también respondió, entre otras personas, Carolina Toá, candidata del PPD a la primaria oficialista, hija de José Toá, que fue torturado y asesinado por la dictadura, y dijo: el asesinato, el secuestro, la tortura, los campos de concentración nunca son necesarios y mucho menos inevitables. La mínima exigencia de un liderazgo es trazar límites claros sobre lo que jamás se debe tolerar. Hoy la señora Matei los cruzó todos. Así que empezamos el día hablando de una cosa y terminamos hablando de otra completamente distinta. Y la pregunta es si se vuelve al plan original y va a haber... Bueno, ya. Esa reunión de las 4 que no quedó. No hubo. Primero, Evelyn Matei grabó un video después de esto, cuando ya empezó a convertirse en la conversación del día. Grabó un video y dijo: se los digo fuerte y claro, nunca he justificado ni justificaré las violaciones a los derechos humanos. Mi compromiso ha sido siempre con el diálogo y la democracia. ¿Ya? Y mientras tanto, todo esto, como que esto iba como adquiriendo nuevas dimensiones, y estaba la duda de qué iba a pasar, si iba a haber algún anuncio, no. Durante toda la tarde como que siguieron como los rumores, había ruido, ¿no es cierto? Seguía habiendo ruido. Había más ruido, que más tarde, que a la hora del noticiero, ya. Bueno, pero finalmente, aparentemente lo que se decidió es que hacer un anuncio, mientras estaba esta polémica completamente abierta y viva. Lo único que iba a hacer era preguntas sobre esto. Sí, mismo. exactamente. Nadie iba a preguntar por las primarias. Ya. Pero entonces se suspendió. Pero aparentemente la idea de todo esto era informar de primarias con Rodolfo Carter, Francisco Chaguán, de RN, y el senador Luciano Cruzco, que esto lo cuenta en La Tercera. Yo no sabía que el senador... Igual. Harta paciencia la del senador Cruzco, que no. Porque un día anuncia que estás con una candidatura y después: no me gusta esa candidatura. No es fácil. Bueno, es actor, así que va a poder hacer bien el papel, pero... ¿sí o no? Es verdad. Bueno, parece que por ahí van las cosas, las intenciones. Vamos a ver todo esto en qué va a terminar. Pero hoy día va a estar, sí que va a ser porque no hay mucho tiempo. Sí. Porque hecho el anuncio,
Entonces tienen que convocar a Consejo General de los partidos. Pues si es un cambio de estos partidos habían proclamado a Evelyn Matei. Entonces, si se hace Rodolfo Carter no, pues Rodolfo Carter puede llegar y Rodolfo Carter ya había puesto un ultimátum cuando estuvo acá la sí, semana pero pasada, parece que como que eran días Bueno, hábiles. no era ultimátum en realidad, él dijo, no es un ultimátum. No es un Pero ultimátum que sonaba ultimátum. Pero espero hasta mañana, decía. Y Pero eso no ha ya anunciado pasaron. su salta calladito ahí esperando su momento. Bueno, pero tendrían que convocar a nuevos consejos generales y el plazo para inscribir las primarias el 29 de abril. Así que todo esto tiene que, si va a ocurrir, tiene que ocurrir más o menos rápido. Ya, queda poco tiempo. Así que no sé, pero todavía le qué queda. tan reflexiva va a ser la Semana Santa. Yo creo que Para- mira, no sé Bien si les tanto. haría. Yo creo que se necesita. Bien le Y- haría y más de 3 a días, todos yo los creo. sectores políticos, Todos, a todos los porque la partidos, un cosa poco está de demasiado reflexión, Sí. ayuno, abstinencia, silencio y Para oración. Bajar las pulsaciones. Bajar las tensiones. Ya, porque mientras tanto en el PS, algo más de la... bueno, la Paula Comandari nos va a contar en el Rat Pack todos los detalles de lo que del día de ayer. Perfecto. ¿Ya? Vamos al otro lado. Ya, vamos al otro lado. En el PS las cosas estuvieron igual de enredadas, o bueno, enredadas. No quiero saber si más, o sea, no quiero decir si más o menos, pero finalmente Tomás de Rementería va a asumir en reemplazo de Isabel Allende en el Senado. Ya. En Salió eso humo que blanco. salió humo blanco. Estamos eclesiásticos hoy día. Bueno, ya, todo, a ver, repaso para lo que... Sí, podríamos para lo decir que que todo esto ha sido un vía cruz, y Sí, que algunos toda están en esa penitencia y todo eso. Sí, todo cabe hoy día. pagando sus pecados, Sí, tanta Está cosa. perfecto para hacer. Ya, todo esto sabemos, empezó cuando la directiva del partido, que encabeza Paulina Bodanovich, retiró el oficio que ya había presentado durante la semana en el Senado para que Tomás de Rementería asumiera como reemplazo de Isabel Allende tras su destitución en el cargo. Entonces, esto produjo mucho enojo, sorpresa. La senadora Allende mandó un comunicado diciendo que le parecía de suma gravedad y que el trámite se había hecho en oposición al acuerdo al que ella había llegado con la mesa. Además que corría hasta el rumor de que Isabel Allende estaba tan enojada Ay, que se iba a ir exacto. del partido. Exacto, corrió, Eso sí hubiese eso ocurrido, circuló ayer, que iba a suspender o dejar su militancia. No ocurrió, pero parece que está súper enojada. Mm. Que parece que cuando se enoja Isabel Allende... No, de que estaba molesta, estaba molesta. O sea, Claro. quedó clarísimo en la misiva que envió. Y entonces, ya, en lo que habíamos quedado el martes en la noche, que además Tomás de Rementería había declinado seguir su intención de asumir Así es. el cargo de senador. Pero finalmente ayer la Comisión Política, que se iba a reunir de emergencia el martes, pero se pospuso para ayer, se reunió y aprobó la designación de Tomás de Rementería, que declinó su declinación. ¿Ya? Y entonces aceptó. Y agradeció el nombramiento del partido. Declinó su declinación, me gustó eso. Claro, porque ahí habíamos quedado. Bueno, y se acordó también que Arturo Barrio, que también es el líder del lote Grandes Alameda, al que pertenecen Isabel Allende, Tomás de Rementería, va a ocupar el escaño que deja en la Cámara entonces Tomás de Rementería. Que también se había rumoreado que era él el que eventualmente podría haber sido Él el cupo del Senado. o Andrés Santander, O Andrés. que es otro líder de Grandes Alameda. Ya, entonces se arregló el entuerto. Se arregló, sí, igual queda una cosa pendiente, porque parece que parte del entuerto es que Tomás de Rementería no querría competir por el escaño que va a ocupar en el Senado a final de año, porque también va a competir por ahí su pareja Carol Cariola. Ujú. Y eso era parte de como del enredo, que decía, si no va a competir, entonces que no se quede como senador en reemplazo de Isabel Allende. Y decidieron como posponer esa conversación. Ya. Y esa está bueno eso- para la teleserie. Eso no es parte del anuncio oficial o de la No, regla no, del no, entuerto. no, Todo no, eso no. todavía queda Todo eso va a pendiente. quedar porque las candidaturas Ya, se porque inscriben en agosto. Para que le quede claro a la gente, ese cupo de Isabel Allende Mm. se toma temporalmente porque se renueva, tiene que ir a elecciones ese cupo. Ujú. Ya. Por lo tanto, Tomás de Rementería lo asume hasta ese instante y la Claro. decisión ahora es si Va a competir compite. O y ahí sea, competiría con Carol Cariola, que en el Partido Comunista ya como que decidió que competía en esa circunscripción. Veremos. Ya, pero esto fue la primera como crisis política interna de Paulina Bodanovich, ahora ya no solo como presidenta del Partido Socialista, sino que como candidata del partido.
pero vas a poder conversar con ella de todo esto en el próximo bloque. Es nuestra invitada en el próximo bloque. Exactamente. Sí, Así que ella te contará puntos más. suspensivos por ahí. Claro, ella te contará más de todo, cómo se vivió todo esto. Ya. No es lo único que pasó en todo caso en el mundo del oficialismo. Vladimir Osevich, esto nos enteramos en la noche, se bajó de la primaria oficialista en favor de Carolina Toá. Él la verdad es que tenía problemas para ir a esa primaria porque el partido no se ha logrado constituir a nivel nacional o no tiene las 35.000 firmas, que son las dos condiciones que pone el CERVEL para poder participar de la primaria. Entonces, y no estaba logrando recolectar la firma, entonces no estaba claro si iba a poder ir, pero finalmente decide ayer bajarse. Me cuentan que lo explicó como al partido, las bases del partido en un Zoom, en que dio sus razones y dijo que con la proclamación del Partido Socialista cambiaron las cosas. Así es. Y que además que su propia candidatura enfrentaba estos problemas logísticos y que lo mejor es apoyar a Carolina Toá para que no ganen los otros candidatos, Janet Jara o Gonzalo Vinter. Sí. Entonces aparece el tema como la recolección de las firmas como una detonante, pero a nivel interno también me decían que ese no era el principal problema. ¿No? Que tenían tiempo y confianza en que podían haberlo hecho porque todavía quedaba tiempo y estaban avanzando más o menos. Le faltaba, sí, evidentemente que le faltaba. Pero fue la decisión del PS de levantar el candidato. El factor político estratégico. Sí, fue una cuestión de evaluación política. Ya. Y ahora va a venir que pesó mucho más que el otro. La presión del Partido Liberal por lograr una buena negociación parlamentaria. Uh-huh. Ya. Por otra parte, Donald Trump en Estados Unidos dice que han logrado grandes avances en las negociaciones con Japón sobre el acuerdo arancelario, porque se reunió Donald Trump con la delegación de Japón y las conversaciones con Japón están siendo vistas como con mucha atención en todas partes del mundo, como un caso de prueba de cómo les va negociando con Donald Trump la rebaja de aranceles que ha impuesto y qué va a tratar de lograr Trump a cambio. Entonces son como el caso piloto. Por eso es importante lo que pase con la negociación con Japón. En el caso de Chile, ayer hubo reuniones de alto nivel en Estados Unidos. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, lideró la comitiva chilena. Y por parte de Estados Unidos estuvo su representante comercial, Jameson Greer, y ya estaba acompañada. Fue a las reuniones Claudia Sangüesa con el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, y por representantes de equipos técnicos de la Cancillería y de Hacienda. Y después de la reunión, Claudia Sangüesa dijo que se definió una hoja de ruta conjunta que contempla la realización de otros 2 encuentros en lo que resta del primer semestre de este año, y se definieron 3 grandes ejes: economía digital, donde se incluyen materias como comercio digital, seguridad económica, donde estará todo lo relacionado con inversiones, y certeza jurídica, y por supuesto las barreras no arancelarias. Entonces la próxima reunión que hay es en el 11 y 12 de junio con la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio, y ahí ya se espera llegar con temas más concretos. Vamos a trabajar con una agenda más concreta, y el objetivo final es que se mantenga para Chile lo establecido en nuestro Tratado de Libre Comercio, y que el arancel efectivo para las exportaciones chilenas que van a Estados Unidos quede en 0 y no en 10 como nos están dejando, como a la mayoría de los países del mundo actualmente. Salieron con cara de optimista, ¿eh? Salieron con... Bueno, mira, Claudia Sangüesa en este minuto... No celebrando, pero con tranquilidad. Tranquilo. Y llamando a la tranquilidad. Ya, Claudia Sangüesa, la subsecretaria, viene viajando ahora desde Washington a Chile. Y llega acá y va a estar en un rato más en Mercado Global con la Paula Comandari, contigo, contando más de cómo salió de esa reunión. Aterriza y viene. Muy bien. A eso de las 9:35. Exactamente. Así que ahí vamos a tener más detalles sobre cómo estuvieron esas reuniones ahí. Y por otra parte, otra cosa que preocupa es que el presidente de Estados Unidos firmó una nueva orden ejecutiva para que la Secretaría de Comercio inicie una investigación para evaluar los potenciales impactos económicos y descartar distorsiones de mercado en una serie de minerales críticos, entre ellos el litio. Ves que como que van abriendo investigaciones sobre distintos sectores, minerales, ya. Entonces ahora se abre una investigación sobre, entre otras cosas, el litio, para ver si consideran que hay distorsiones, que ellos están perdiendo en los intercambios comerciales. Y entonces esto está siendo visto con bastante atención. Está más dirigido a China.
El objetivo es China, pero acá en Chile las dos productoras de litio, SQM y Albemarle, están, por supuesto, atentas y monitoreando la situación. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, a ver. Lo mismo, es como una misma situación también de la del cobre, que la estaban revisando. Exactamente. Ahora, Le abrieron una carpeta. Ahora, la del cobre dicen que está mejor aspectada para Chile, porque la misma industria de cobre de Estados Unidos habría señalado a las autoridades norteamericanas que no es bueno colocarle un arancel, porque el 40% de las necesidades de cobre de Estados Unidos las suple Chile. Claro. Por lo tanto, no tienen capacidad tampoco, en este instante al menos, para suplirlas de otro lado. Que salieron varios productores y gremios diciendo, ojo, este cobre no sirve. No sirve, lo necesitamos y parece que está no a buen precio. no tenemos cómo reemplazarlo tan fácilmente Sí. porque no tenemos producción suficiente. Así que vamos a ver ahora. Por ahí estaríamos mejor. Exactamente. Ya, por otra parte, el titular principal del Mercurio es que la Contraloría abrió una investigación al Servicio de Impuestos Internos por avalúo de predios agrícolas. El organismo indaga posibles irregularidades en el proceso realizado durante 2024 tras requerimientos parlamentarios ante las acusaciones por el aumento en el pago de contribuciones. Había como aumentos de pago de contribuciones como de 800%, ponte tú. Y entonces desde el organismo tributario dijeron que ya fueron notificados, que van a aportar todos los antecedentes que se requieren. La investigación podría derivar en recomendaciones para mejorar los avalúos claves para el impuesto territorial. Así que esa es la noticia de portada. Otras cosas que van a pasar hoy día. 11:30, el presidente Boric recibe en audiencia a la nueva mesa, a la semi-nueva mesa de la Cámara de Diputados. La semi-nueva. Sí, porque no es entera nueva. Claro, porque Aedo y Gaspar no renuncian. No renuncian y no tienen, por lo visto, ninguna intención de renunciar. Las bancadas oficialistas hicieron un comunicado respaldando la continuidad de los dos vicepresidentes, Gaspar Rivas y Erika Aedo. Dicen, rechazamos enfáticamente las estrategias impulsadas por la oposición buscando ejercer presión pública para forzar la renuncia de sus cargos, basándose en un acuerdo al cual no fueron parte. Quienes suscribimos el acuerdo, que son todas las bancadas oficialistas, la DC también, ha regido el acuerdo que ha regido la Cámara durante ese periodo legislativo. Reafirmamos nuestra voluntad de dar continuidad a sus cargos hasta que se acuerde una fecha para su reemplazo. Si la oposición desea reclamar la conducta de la mesa y someter su continuidad a consideración, cuenta con los mecanismos institucionales que el propio reglamento contempla, como es solicitar la censura. Claro. ¿Ya? Así Lo que pasa es que con la censura, Castro no sale de nuevo. Claro. Porque se caería toda la mesa y el famoso voto, ¿qué voto ese? Al de Marisela Santibáñez. Ya no estaba más disponible para un candidato de la derecha. Para otro candidato. Para otro, solamente era para Castro. Así que 11:30, va a estar igual como divertida esa reunión, porque, o sea, no sé si para ellos, pero de ver, porque es una situación... Pero siguió funcionando. Funcionan. La institucionalidad continúa. Exactamente, las instituciones funcionan. Las instituciones funcionan, pese a que estén muy en desacuerdo, muy peleados. ¿Viste? De o nuevo. muy enfrentados. Pues, jornada de reflexión, sí. Ya, y lo último, antes de empezar la jornada de reflexión, es que hoy día a las 6 de la tarde hay partido de fútbol. Universidad de Chile se enfrenta a Deportes La Serena. Partido que fue adelantado en el horario. Sí, porque iba a ser ¿a qué hora? Sí, era 2 horas más tarde. Era a las 8, ya Sí. va a ser a las 6. Ya todo esto en el contexto de que hemos hablado toda la semana del fútbol, después del episodio del Monumental el jueves pasado, que terminó con 2 personas muertas. Y hoy día cuenta el Mercurio que el gobierno nombró al abogado del plan Estadio Seguro, plan que se acaba, como jefe subrogante del nuevo organismo para control de violencia en el fútbol. Se llama Ricardo Viteri y va a estar en el cargo de manera interina. Pero en el fondo asume hoy día de cara a este partido que hay en la tarde. Claro, porque las coordinaciones y las autorizaciones, todo eso tiene que seguir funcionando más allá de que no exista como estadio seguro. Exactamente, que no tal. exista el plan. Sí, porque si no, no habría partido. Tal cual. Si no, se habría acabado el fútbol. Y eso sí que habría sido un vía crucis. Ay. Bueno, Es la penitencia que habría que pagar. muy bien. Con ese ánimo, Nos vamos. Nos No, vamos. pero nos vemos más rato porque vuelvo al rato. vuelves al rato, Sí. Angélica Bulnes. Ya. Nos vemos en unos minutos más. Muchísimas gracias. Buenos días.